Nunca quise ser la villana en la historia de mi familia. Pero a veces, defender lo que necesitas significa llevar esa corona de espinas, incluso si eso significa ver a tu propia hermana alejarse. Soy Marisol, y en el momento en que anuncié que mi boda sería sin niños, supe que estaba encendiendo una chispa en un cuarto lleno de tensiones acumuladas. Pero para entender por qué esta decisión rompió la fachada de armonía de mi familia, necesitas saber cómo llegamos aquí. Es una historia que comenzó mucho antes de que conociera a Mateo, mucho antes de que siquiera entendiera lo que significaban los límites. Nunca tuve ese vínculo especial entre hermanas que se ve en las películas o se lee en los libros. Elena ya tenía 10 años cuando yo nací, prácticamente de otra generación. Mientras ella experimentaba sus primeros enamoramientos en la preparatoria, yo todavía jugaba con muñecas. Nuestros padres, Gloria y Roberto, como muchos que tienen hijos con una gran diferencia de edad, parecían tener un lugar especial en sus corazones para su primogénita. Elena no podía hacer nada mal a sus ojos, y ese patrón continuó hasta nuestra adultez. Cuando cumplí 18 años y comencé la universidad en nuestra ciudad natal, Elena se estaba casando con Gabriel, un contador local que conoció en la iglesia. Recuerdo su día de boda con absoluta claridad, ella brillaba de felicidad y nuestros padres no podían dejar de llorar de alegría. Yo solo estaba aliviada de poder vivir en casa mientras asistía a la universidad para ahorrar dinero. Lo que no sabía era lo que esa decisión me costaría. Elena no perdió tiempo en asumir su papel de ama de casa. A los pocos meses del matrimonio, anunció que estaba embarazada. «¿No es maravilloso, Marisol?», dijo entusiasmada, con las manos sobre su todavía plano vientre. «Vas a ser tía». Sonreí y asentí, sin darme cuenta de que este anuncio descarrilaría completamente mi experiencia universitaria. 3 meses después de que naciera el pequeño Tomás, Elena empezó a aparecer en la casa de nuestros padres sin avisar. «Solo necesito un descanso», decía, prácticamente arrojando a Tomás en los brazos de mamá. «Regreso en unas horas». De todos modos, Marisol está en casa, puede ayudar. Yo estaría en mi cuarto, rodeada de libros y notas, cuando mamá tocaba a mi puerta. «Mari, cariño, ¿puedes cuidar a Tomás mientras hago la cena?». Se volvió una rutina diaria. Mi tiempo de estudio se veía constantemente interrumpido por un bebé llorando y las amables pero persistentes solicitudes de mi madre para que ayudara. Traté de equilibrarlo todo, pero era agotador. Entonces, justo cuando pensaba que había ajustado mi rutina, Elena lanzó otra bomba durante la cena del domingo. «Vamos a tener otro bebé», anunció. «Tomás va a ser un hermano mayor». 2 años después, estaba en mi último año de universidad, tratando desesperadamente de prepararme para los exámenes mientras lidiaba con Tomás, de 3 años, corriendo por toda la casa y el pequeño Antonio gritando a todo pulmón. Una tarde, después de que Elena dejara a los 2 niños para ir al cine con sus amigas, finalmente hablé. «Elena», dije, tratando de mantener la voz calmada, «¿has considerado contratar a una niñera?». Me miró como si le hubiera sugerido que vendiera a sus hijos. «¿Sabes lo caras que son las niñeras hoy en día?», se burló. «Además, ¿para qué pagarle a alguien si tengo familia que puede cuidarlos gratis?». Nuestra madre, que en ese momento perseguía a Tomás mientras corría por la casa con sus lentes de lectura, solo asintió distraída. Claro que no le importaba, Elena era su preciada primogénita y nunca le negaría nada. Mientras tanto, nuestra casa se había convertido en un completo caos. Tomás trataba cada habitación como su patio de juegos personal, dejando un rastro de destrucción a su paso. Una mañana me desperté y descubrí que había vaciado todas mis carpetas de la universidad en el suelo y usado mis apuntes como hojas para dibujar. Los gritos agudos de Antonio proporcionaban una banda sonora constante al caos. «Marisol», llamó mamá una tarde, con la voz tensa. «Por favor, ven a ayudar con los niños». «Ya no puedo más hoy». Escuché algo romperse abajo, seguido por las risas felices de Tomás. «No puedo, mamá», grité desde mi puerta cerrada con llave. «Tengo finales la próxima semana». «¿Estás siendo egoísta?», se unió la voz de papá al caos. «¿Estos son tus sobrinos?». «La familia ayuda a la familia». Subí el volumen de mi música para ahogar sus voces y el sonido de otro golpe abajo. Mis manos temblaban mientras subrayaba pasajes importantes en mi libro de texto. Me sentía culpable, pero también sabía que si no pasaba esos exámenes, mi futuro estaría en juego.
Las semanas siguientes fueron tensas, pero logré graduarme con honores a pesar de las constantes interrupciones. Mi primera prioridad, después de conseguir un trabajo en Mendoza y Asociados, fue encontrar mi propio lugar. El salario inicial no era mucho, pero era suficiente para alquilar un pequeño departamento de una recámara al otro lado de la ciudad. Esa primera noche en mi apartamento fue la más pacífica que había tenido en años, sin gritos, sin llantos, sin caos. Solo un bendito silencio. Pasaron 2 años, y logré construir una vida cómoda para mí misma. Entonces llegó la noticia del tercer embarazo de Elena. «Es otro niño», me dijo mamá durante una de nuestras llamadas semanales. ¿No es maravilloso? Sí, maravilloso, respondí, ya imaginando el caos incrementado. ¿Cómo están manejando Tomás y Antonio estos días? El suspiro de mamá decía mucho. Son enérgicos. Elena aún los trae cada fin de semana, dice que necesita un descanso. ¿Ahora con otro bebé en camino? Su voz se desvaneció, y pude escuchar el agotamiento que trataba de ocultar. Durante mi próxima visita a casa, encontré a mis padres luciendo más viejos de lo que eran. Tomás y Antonio corrían por toda la casa, jugando un juego que parecía implicar arrojar todos los cojines del sofá al suelo. Elena acababa de dejarlos antes de irse a un brunch con amigas. Mamá, papá, dije con cuidado, observándolos perseguir a los niños, saben que no tienen que hacer esto, ¿verdad? Pueden decirle no a Elena. Papá se volvió hacia mí, con la cara roja ya sea por el esfuerzo o el enojo. Eso es algo muy egoísta de decir, Marisol. Esto es lo que hace la familia. No hay nada egoísta en establecer límites, argumenté. Ambos parecen agotados. Tú no entiendes lo que significa la familia, respondió mamá con brusquedad, incluso mientras recogía otro cojín del suelo. Nunca lo has entendido. Cuando tengas hijos, lo entenderás. Salí de su casa ese día sintiéndome frustrada y triste. Parecía que nada había cambiado, Elena seguía aprovechándose, nuestros padres seguían permitiéndolo, y yo seguía siendo la mala por señalar lo obvio. Con el tiempo, mis visitas de fin de semana a casa se volvieron cada vez más difíciles de soportar. Cada vez que cruzaba la puerta de la casa de mis padres, sentía que entraba en una zona de guerra. Tomás, ahora de 5 años, y Antonio habían desarrollado un hábito particularmente desagradable de convertir las horas de comida en verdaderas batallas de comida, con Fernando, el más pequeño de 6 meses, terminando generalmente como el blanco involuntario. Un almuerzo dominical fue especialmente horrible. Observé con horror mientras Tomás cargaba su cuchara con puré de papas y la lanzaba al otro lado de la mesa hacia Antonio, quien respondió con un puñado de chícharos. Fernando, atrapado en el fuego cruzado, terminó con comida de bebé escurriendo por su rostro, llorando mientras sus hermanos mayores se reían. No pude soportarlo más. Ya basta. Golpeé mi mano en la mesa, haciendo que todos saltaran. Tomás, Antonio, vengan aquí ahora mismo. Ellos me miraron, divertidos por ser confrontados. Miren este desastre que han hecho, señalé al piso y las paredes salpicadas de comida. Y miren a su hermano llorando. Esto no es aceptable. Van a limpiar esto ahora. Para sorpresa de todos, incluida yo misma, realmente comenzaron a limpiar. Quizá fue el shock de que alguien finalmente les pusiera un alto. Fue entonces cuando Elena irrumpió por la puerta, regresando de su cita semanal en el spa. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, al ver a sus hijos mayores de rodillas limpiando el suelo. Hicieron un desastre en el almuerzo, expliqué. Están limpiándolo. El rostro de Elena se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Son solo niños. Estás siendo cruel con ellos. ¿Cruel? No podía creer lo que estaba escuchando. Elena estaba lanzando comida a Fernando. Estaba llorando. Esto no es un comportamiento aceptable. Tú no tienes hijos, escupió. No entiendes nada. Miré a nuestros padres, esperando que me apoyaran, pero solo se quedaron ahí, luciendo cansados y derrotados. No podía entender por qué no se enfrentaban a Elena, por qué seguían permitiendo que se aprovechara de su bondad. La vida continuó así por 3 años más, mientras yo limitaba mis visitas a casa para evitar el caos. Entonces todo cambió cuando conocí a Mateo. No era como nadie con quien hubiera salido antes, inteligente, amable y,
lo más importante, entendía la importancia de los límites. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi oficina, accidentalmente tomó mi latte, y terminamos hablando por horas. Después de 6 meses de citas, nos presentamos a nuestras familias. Sus padres, Ricardo y María, eran personas encantadoras que levantaban la voz tan a menudo como quemaban la cena, nunca. El contraste entre su hogar tranquilo y el caos de mis padres era impactante. La Navidad siempre había sido un gran acontecimiento en nuestra familia, y ese año se suponía que sería aún más especial, ya que Mateo y yo estábamos recién comprometidos. Mamá se esforzó al máximo con las decoraciones, el árbol era hermoso, los regalos estaban perfectamente envueltos en papel a juego, y la casa olía increíble con todos sus panes y pasteles navideños. Cuando Mateo y yo llegamos temprano para ayudar, el ambiente era festivo y cálido. Mis primos Marcos y Sofía ya estaban allí con sus hijos, que jugaban tranquilamente juegos de mesa en la esquina. Varios de nuestros parientes habían viajado desde lejos, incluida tía abuela Dolores, quien inmediatamente me abrazó con fuerza. «Déjame ver ese anillo, querida», dijo, admirando mi anillo de compromiso. «Mateo es un joven encantador. Ustedes serán tan felices juntos». Todo era perfecto. Mamá había superado sus expectativas con la comida, papá contaba sus historias favoritas, e incluso los niños se portaban bien, diciendo «por favor» y «gracias» al pedir galletas. Se sentía como una escena de película navideña. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. «¡Feliz Navidad!». La voz de Elena resonó, pero fue inmediatamente ahogada por el sonido de sus 3 hijos irrumpiendo en la casa como un huracán. Tomás, ahora de 8 años, corrió directo hacia tío abuelo Ramón, casi tumbándolo. Antonio, de 6 años, comenzó a perseguir a sus primos, quienes estaban tranquilamente leyendo en el sofá. Fernando, de 3 años, gritaba a todo pulmón sin razón aparente. «Son niños», rió Elena, mientras su esposo Gabriel se quedaba mirando su teléfono, completamente desconectado de la situación. Antes de que alguien pudiera detenerlos, Tomás y Antonio descubrieron los regalos bajo el árbol. No solo los miraron o los sacudieron, comenzaron a romper el papel de todos ellos. Incluso de los que no eran para ellos. «¡Dios mío!», exclamó la tía abuela Dolores, horrorizada, mientras Tomás destrozaba un paquete cuidadosamente envuelto destinado a la hija de mi prima. «Creo que necesito irme. Esto es demasiada emoción para mí». No fue la única. En menos de 20 minutos, la mitad de nuestros parientes mayores se habían excusado y se marcharon, incapaces de soportar el caos que mis sobrinos estaban causando. La cena que siguió fue aún peor. Los hijos de mis primos se sentaron tranquilos, usando servilletas y esperando su turno para hablar. En marcado contraste, mis sobrinos convirtieron la mesa en un campo de batalla. El colmo llegó cuando Tomás deliberadamente volcó su refresco sobre el pastel especial de Navidad de mamá, el que había pasado horas preparando esa mañana. 2 meses después, Mateo y yo estábamos sentados en nuestro apartamento, trabajando en la lista de invitados para la boda. El desastre navideño aún estaba fresco en nuestras mentes mientras mirábamos los nombres. «No podemos invitar a los niños», dije finalmente, diciendo lo que ambos estábamos pensando. «Arruinarán todo». ¿Puedes imaginarte cómo sería durante la ceremonia? ¿Durante la recepción? Mateo asintió. ¿Y si hacemos que sea completamente sin niños? Ningún menor de 16 años, punto. Así no es algo personal, es solo una política general. Cuando anuncié nuestra decisión a la familia, Elena reaccionó como esperaba. «Estás destruyendo a esta familia con tu egoísmo», gritó en Facebook. Pero algo inesperado sucedió, la familia se puso de mi lado. Los comentarios comenzaron a llegar de parientes que habían presenciado años de caos, cada uno compartiendo sus propias historias de reuniones arruinadas y propiedades destruidas. El día de mi boda fue todo lo que soñé, tranquilo, elegante, sin una sola interrupción. Durante la recepción, los adultos pudieron conversar sin gritar sobre el caos. No se lanzó comida, no se destruyeron decoraciones, nadie lloró excepto mamá, lágrimas de felicidad mientras nos veía intercambiar nuestros votos. Ahora, meses después, a veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Sí, tuve el día perfecto para mi boda, pero ¿a qué costo? Elena no me ha hablado desde entonces, y su ausencia deja un vacío en nuestra familia que no se puede ignorar. Sin embargo,
cuando pienso en la paz que se ha asentado en la casa de mis padres desde que Elena dejó de llevar a los niños, no puedo evitar preguntarme si a veces las decisiones más difíciles son las correctas. ¿Te habrías enfrentado a tu familia así? ¿Habrías elegido la paz sobre la armonía, incluso sabiendo que podría costarte la relación con tu hermana? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, me encantaría conocer tu perspectiva sobre esta difícil situación. No olvides dar like y suscribirte para más historias sobre familia, límites y las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar. La verdad es que, a veces, el amor significa decir que no, a veces significa elegir lo que es correcto sobre lo que es fácil. Y a veces, significa aceptar que no todos entenderán o apoyarán tus decisiones. Pero al final del día, tienes que vivir con las decisiones que tomas, y puedo decir con certeza que no me arrepiento de haber elegido la paz.